Bendiciones, queridos hermanos, que nos siguen a nuestros servicios regulares. Nosotros los días martes iniciamos las actividades entre semana, tenemos el culto de oración y ahora hemos añadido también el culto de visitación. Así que 7:15 comienza el culto de oración. Nos añadimos los pastores, diáconos y hermanos que desean visitar a otros hermanos. Hasta las 8 de la noche estamos con el grupo de oración y de ahí salimos. Así que animales, si alguno de ustedes quiere participar con nosotros en este servicio de visitación, por favor asista los martes a las 7:15 de la noche y luego acompañar a algún diácono, algún pastor para salir a visitar a un hermano. El próximo servicio que tenemos es el día jueves, el culto de oración y estudio bíblico. 7:30 de la noche, como es de costumbre, estamos aquí para estudiar. Vamos a continuar estudiando el libro de Hebreos que nos desafía a seguir madurando en nuestra vida espiritual. También no olvidar que los miércoles, Instituto Bíblico Estrella de Belén, los días miércoles estamos dando la materia de Mateo Hechos y los viernes estamos dando introducción a la consejería. Entonces el día sábado han vuelto las reuniones de OANSA, las clases de OANSA de manera presencial. Ya este sábado hemos tenido, les animamos a todos nuestros niños OANSistas a participar de su reunión semanal el día sábado, ahora de forma presencial. A las 5 de la tarde tenemos la reunión de JB y en la noche tenemos 7:30 de la noche el culto en la sociedad juvenil. Así que nuevamente el domingo estamos con el culto a las 8 de la mañana, el primer servicio, segundo servicio 10 de la noche y por último en la noche 7 de la noche concluimos los servicios de nuestra amada iglesia. Así que hermano, recuerde siempre los horarios de reunión y le animamos a que participe en cada uno de ellos. Bendiciones. Vivo sirvo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación.
visto el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Muy buenos días a todos los hermanos. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? Con un clima agradable, ¿no? Amén. Qué bueno por la lluvia de anoche. Hacía bastante calor ya. Le voy a invitar a todos a ponerse de pie, por favor. Gracias por estar acá en la casa del Señor. También a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, un cordial saludo. Vamos a empezar este tiempo con una palabra de oración antes de poder alabarle al Señor. Oremos. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias por estar una vez más en tu casa, mi Dios. Gracias por este hermoso privilegio que nos da de poder congregarnos libremente, Señor, para adorarte, alabarte, Señor, engrandecer tu palabra por lo que tú haces y lo que tú eres, mi Dios. Te pido que bendigas este tiempo de principio a fin, Señor. Prepara nuestros corazones también para poder escuchar tu palabra a través de tu siervo. Te lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí nomás puesto de pie, por favor, le voy a pedir que agarre su Biblia. Vamos a leer un capítulo de Salmos, el capítulo 133. Salmos 133. Son solamente 3 versículos, me van a acompañar con la lectura, ¿ya? Dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Vamos a empezar a cantar en esta mañana la primera canción que titula Hay libertad. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar
hace libre, es libre. En verdad, una vez más, al que el Hijo hace libre, es libre. En verdad, al que el Hijo hace libre, es libre. En verdad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar otra alabanza que igual no hace mucho aprendimos. Titula ¿Cuán grande es Dios? El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar y mi servirá. Cuán grande es Dios, una vez más, tu nombre sobre todo, tu nombre sobre todo es.
cantar un himno igual en esta mañana. Vamos a cantar este hermoso himno que titula Santa Biblia para mí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, mi alma cuando en mi aflicción está, tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Vamos a cantar otro himno que de igual manera no lo cantamos hace bastante tiempo. Titula Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor,
ponerse de pie. Vamos a tener el tiempo del recojo de la promesa por fe. Vamos a dar lo que hemos prometido al Señor para las misiones. Muy bien, antes de hacer el recojo de la promesa por fe, vamos a orar. Oremos, hermanos. Señor, una vez más te damos las gracias, mi Dios, por la vida, por darnos salud, Señor, por estar acá en tu hogar. Te pido en este momento, Señor, que bendigas el recojo de la promesa por fe, Señor, que es únicamente y usada para el ministerio, Señor, de las misiones. Te pido que bendigas al dador alegre, mi Dios, y al que no tiene, Señor, le puedas proveer. Te lo dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar esta alabanza, porque tú eres bueno. Tomar su asiento, vamos a tener una alabanza más y luego de esto tenemos el tiempo de la predicación. Vamos a cantar esta alabanza que titula Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Por tu amor
es el Señor. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Amén. Tenemos el tiempo de la predicación a cargo del pastor Eliseo. Le pido que pase, por favor. Gracias, Jason. Buenos días, hermano. Qué privilegio nuevamente estar aquí en la casa, en el templo que dedicamos para nuestro servicio y disfrutando de un clima más agradable, ¿verdad? ¿Cuándo se acostaron con calor anoche y amanecieron un poco frescos? Qué lindo, qué bendición. Quiero que continuemos nuestro estudio de las palabras de Jesús a sus discípulos, a sus oyentes. Esta vez nos toca, continuando esa cronología, Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante. Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante. Y cuando lo vaya encontrando, si usted puede ponerse de pie, le animo a que lo haga. Si está mal de la rodilla o hay algún impedimento, no tenga pena, puede hacerlo. El ponerse de pie solo es una práctica, es una actitud de reverencia, pero más que todo la reverencia debe ser interna. Y luego siempre no es costumbre, sino que creo que es un buen principio pedir la ayuda del Señor en oración, ¿verdad? Para que tome este tiempo. Así que leamos la palabra del Señor, procurando siempre entenderla lo más que podamos. Dice Mateo capítulo 22 del 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Ore conmigo, por favor. Querido Señor, creador del universo entero, soberano sobre cada criatura suya en este mundo, Señor, acudimos a su presencia para pedirle nuevamente con humildad que nos pueda dirigir, que pueda dirigir este estudio, Señor. Tal vez, Señor, hay muchos mitos, hay mucha tradición, o hay tal vez, Señor, malinterpretación con respecto a las implicaciones de este pasaje. Dame sabiduría. Ayúdanos, Señor, nuevamente a través del Espíritu Santo para discernir estos principios y aplicar, Señor, algunas verdades a nuestro contexto, a nuestra vida, a nuestra situación. Le pido, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento.
En estos días se están viviendo momentos de tensión, ¿verdad?, en nuestra patria, Bolivia. Ya han venido, siempre ha habido tensión después de todo lo que ha acontecido con las elecciones fallidas, y yo no he estado con ustedes en esos 21 días de paro cívico y todo lo que ha sucedido. Lo he mirado desde lejos, siguiéndolos a veces solamente por internet. Pero no sé si ustedes ven noticias. Yo no veo muchas noticias, pero sí, porque no tengo tele. No tengo tele y las noticias que veo son por la página digital del Deber. Eso siempre lo hacía, incluso allá en Guatemala. Y hay una tensión ahorita en el ámbito político porque hay una ley que va a ser, de alguna manera, ya está va a ser tratada, ¿cómo se llama esto? En los senadores, ¿verdad? En la Cámara de los Senadores ya está. Es esa ley que llaman ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Y pues ahí ya hay dos posturas bien radicales, ¿verdad? Algunos creen que es una herramienta más de persecución o de control del Estado a aquellos que tienen determinados ingresos. Sumado a eso, estos días han salido juicios y más que todo ya resoluciones, por ejemplo, contra los alcaldes de la ciudad de Cochabamba y de La Paz. Manfred Reyes Villa y no me acuerdo cómo se llama el de La Paz. Pues están ahí, ellos tienen seguidores, han ganado por mayoría en sus regiones y pues están animando también a tomar tal vez represalias porque ellos consideran que están siendo amedrentados, están siendo perseguidos de manera política. Y más aún ya en nuestro contexto, ustedes saben que este jueves había una citación para el gobernador, para que se presente a La Paz, y él dijo voy a ir, pero la misma Fiscalía ha determinado suspender eso. Y bueno, ¿por qué? Porque siendo honesto va a haber tensión. Y ya mañana se ha convocado a un paro cívico, ¿verdad? No sé cuántos van a ir a trabajar. El Estado ya ha dicho, día que no van a trabajar mañana, pues les va a descontar, etcétera. Pues y ahorita y la gente pregunta, ¿y qué hago, pastor? Y qué bueno que llegamos acá, porque podemos extraer algunos principios, algunas implicaciones de lo que pasó en ese momento con Jesús. Y sinceramente espero no equivocarme, espero realmente tratar de hallar el sentido. Y para eso siempre me gusta hablar acerca del contexto. Y si usted vino, tal vez entenderá la forma en la que me acerco a las conferencias lunes y martes. Si usted no vino, se lo perdió, pero qué bendición hoy en día la pandemia. Yo digo y agradezco al Señor por el COVID. ¿Por qué? Porque eso obligó a todas las iglesias a tener esto del sistema de transmisión. Y hay harta gente que nos está siguiendo ahorita, pero lo que tenemos es que queda registrado, queda guardado. Esa transmisión queda guardada y si usted no vino, va a la página, a nuestra página de Facebook y usted ahí va, tal vez hay algunas cositas y busca las conferencias de lunes y martes y las puede oír, las puede, de alguna manera si vino y quiere seguir estudiándolo, profundizándolo, va le dando pausa, va buscando, ¿me entienden? Esa ventaja antes no lo teníamos. Antes había un buen mensaje y te lo perdiste Pero ahora no pueden, les animo, los que no han asistido vayan y vean cómo el doctor William Castaño nos hablaba acerca de los contextos, del contexto literario y del contexto sociocultural, social, histórico. Y entonces, porque eso realmente nos da luz para entender el texto, para entender y no sacar un texto fuera de ese contexto. Lea conmigo los primeros versículos ahí, del versículo 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle. Cuando usted vea ese conectivo entonces, ¿qué significa? Que algo ha sucedido y entonces va a venir este relato. ¿Qué había pasado? ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de Jesús y de esos obreros malvados del anterior domingo que estudiamos? Y eran esos líderes religiosos que habían venido a increpar a Jesús, a decirle, ¿con qué autoridad estás haciendo? Estamos en la última semana de la vida de Jesucristo. Y de alguna manera Jesús a través de estas parábolas le va a contestar con qué autoridad. Y además les va a acusar de ser ellos los siervos malvados. Y vamos a ver de cómo él de alguna manera había preparado esa viña, el último estudio.
Había preparado un banquete, les decía, y lo aplicamos aquí a nuestra relación, de la actitud como venimos acá, cómo nos acercamos. Y vimos ahí de que el pueblo del Señor de alguna manera iba a ser rechazado. Estos líderes iban a ser puestos aparte y ahora iba a venir una nueva invitación para esa gente de los caminos. Y ellos entendieron ese mensaje y se fueron estos fariseos. Ese es el texto. Después de esto se van. ¿Y a dónde se van? No se van a reflexionar ahora por la amonestación de Jesús, por el regaño de Él. No es que la palabra de Él llegue al corazón y se van y consultan, dicen, ¿de verdad me ha llegado el mensaje? No. Ellos van de alguna manera a ver, como dice el texto. Entonces se fueron los fariseos y creo que estaban con ellos también los saduceos y los líderes religiosos. Ya expliqué, si usted igual no se acuerda uno de los anteriores mensajes, cuando hablamos de la levadura de los fariseos y saduceos, vaya también a buscar en Facebook, ahí está la historia de los fariseos y de los saduceos que estuvimos varios minutos aquí explicando. Ese grupo estaban ahí, esos fariseos que eran una facción, era una secta, en el buen sentido de la palabra, era un grupo del judaísmo, y estaban también esos saduceos, y estaban esos ancianos que vienen ahí donde Jesús, pero no logran su cometido y se van humillados, se van acusados, pero ellos no se quedan conforme los principales líderes. ¿Qué dice el texto? Dice, entonces se fueron y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fueron y dijeron reunión de emergencia. Nos está revolcando, tenemos que ya hablemos en serio. ¿Cómo podemos nosotros hallar algo para acusar a este hombre? Esta es una amenaza pública y su popularidad está creciendo. Miren, la gente cuando él llegó a Jerusalén eran unos cuantos que lo escuchaban, ahora está en el patio del templo y hay miles de personas que están escuchándolo y de alguna manera los está convenciendo. Cuidado, es una amenaza. Y el texto dice, y le enviaron después de consultar, después de ahí de debatir, entre esos líderes, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, y ahí vamos a ver lo que le dicen, pero quiero parar ahí un momento. Quiero hablar acerca de estos herodianos, y para entender quién eran estos herodianos, sí o sí tenemos que recordar quién era Herodes, porque los herodianos son seguidores de Herodes. Herodes el Grande fue un rey, ya lo he mencionado en anteriores oportunidades. Gobernó en toda Palestina desde el año 37 antes de Cristo, aproximadamente, algunos dicen unos años menos, hasta el 4 antes de Cristo, nuestra era. Y acuérdense que Cristo, lo más probable es que nació en el año 6 antes de nuestra era. O sea que no nació Cristo el año 0 de nuestra era. Se han hecho los cálculos y bueno, se ha determinado que por la evidencia bíblica y los datos, Jesús nació 6 antes de Cristo. Y este Herodes fue nombrado rey por un emperador, bueno, todavía no fue el emperador, fue un rey del imperio romano que se llamaba Marco Antonio. Pero este Marco Antonio tenía un enemigo así, bien acérrimo. Era la otra contraparte, era César Augusto. Y César Augusto era su archirrival, diríamos. Si era su polo opuesto, ahorita cómo podríamos hacer, no sé. Imagínense aquí quiénes son los polos opuestos, la derecha y la izquierda. Y ahí ellos estaban peleando hasta que logran matar a Marco Antonio. Y este Marco Antonio era amigo de Herodes. Herodes ni siquiera era judío, era un idumeo. Y si usted ha estado también siguiendo las predicaciones de las noches, por ejemplo, de los reyes, de los profetas, usted se va a dar cuenta que en alguno de los libros, vamos a avanzar tal vez, Abdías especialmente, hay una gran profecía contra Edom. Edom eran hermanos de los israelitas, porque Jacob y Esaú fueron hermanos. Y estos edomitas que vivían al lado digamos, del río, del mar muerto, siempre estuvieron en guerra. Cuando el pueblo de Israel estuvo subiendo de Egipto hacia la tierra prometida, estos edomitas, que luego se van a llamar en griego idumeos, no permitieron pasar a sus hermanos, es más, le hicieron guerra. Y ellos tenían ciudades fortificadas, es lo que hoy conocemos como Petra. Era una nación guerrera, era una nación bien
sangrienta. Muchos imperios no lograron conquistarlo, pero Dios de alguna manera profetiza y dice: voy a borrar a esta nación por lo que hizo, y de verdad no hay registro de este pueblo. De esa región, ¿sí?, que se odiaban con los judíos, era Herodes, que había adquirió la nacionalidad y llegó a ser rey. Los judíos rechazaban a Herodes. Pero Herodes, ¿por qué de alguna manera llegó a ser? Por apoyo del mismo rey de Roma, del mismo imperio que estaba en ese momento. Él lo puso a Herodes ahí, porque los judíos tienen una descendencia asmonea, se dice. Esos macabeos que libertaron por 150 años a Israel de los griegos, 150 años antes de que venga Jesús. Esa era la línea, esa era lo que ellos querían. Pero este rey había sido impuesto para que de alguna manera callen y no sea tanta la murmuración y tanto el rechazo. Lo que hizo Herodes fue casarse con una princesa asmonea, con una princesa de esa descendencia macabea, de esa descendencia real que sí aceptaban los judíos como propio, porque ellos eran los libertadores. Y se casa. Marián se llamaba. Y Herodes entonces es muy hábil, ¿sí? La historia, los historiadores de su época lo ven a él como un hombre, un joven muy sagaz, muy visionario. Y no solamente se lo conoce a él como un estratega, como un político nato, a Herodes el Grande, que va a denominar la tradición judía. Él hace ese pacto con Marco Antonio y pues le construye una ciudad. Y comienza a edificar una fortaleza. Dentro de Jerusalén había, al lado del templo, él, una de las cosas que hace para congraciarse con los judíos es ese templo pequeño y miserable que había reconstruido Zorobabel. Lo hace hermoso, lo hace grande. Para que tengan una idea, ese templito humilde, pero tiene harta historia. Y Herodes le construye, ¿sí?, construye una emplanada y construye una de las maravillas más grandes de su tiempo, el templo en los días de Jesús. 46 años dice la Biblia que tardó este hombre de terminar su monumento, su maravilla. Era un hombre loco, al parecer. Era un hombre obsesionado por ser el mejor. Quería ser el nuevo Salomón, él quería presentarse como eso, pero por más que construyó Jerusalén, la agrandó, hizo el templo, hizo otras ciudades como Masada, por todos lados construía. El pueblo de Israel nunca lo aceptó. ¿Por qué? Porque cuando vino César Augusto, todo el mundo pensó: ahora va a morir, porque el archienemigo de Marco Antonio ha llegado al poder. ¿Y sabes qué hace César? Va y se enfrenta, y en vez de salir y ser botado de todo lo que era Palestina, él sale con mayor poder. Tanto es así la amistad y el apego que tiene César Augusto con Herodes, que va y le construye una ciudad impresionante que se llamó Cesarea, en honor al primer César, al primer emperador mundial, que fue Augusto César. Herodes entonces fue reconocido como un gran constructor, pero por más que hizo lo que hizo, era una abominación para los judíos, porque ¿sabes? En esa Cesarea a los judíos les construyó su templo para congraciarse, pero en Cesarea construyó un dios a Apolo, un dios grecorromano, una maravilla. Construyó un puerto donde jamás hubiera podido construirse un puerto. Hizo una ciudad, fue el centro. Jerusalén no era la capital del reino, Cesarea se convirtió en la capital del reino. Él no vivía en Jerusalén porque los judíos, vamos a ver ahorita, había secta de los judíos que si lo miraban lo querían matar, porque un enemigo los estaba gobernando, pero no solamente un enemigo idumeo, sino que también un enemigo, un judío, dije judío traidor a la patria, que se ha vendido al César y se vende a cada César. Aparte, un judío hereje,
un judío que ha construido y adora allá al templo, va en Cesarea y viene y adora a Apolo, y viene a Jerusalén y viene al templo. Y tuvo todavía el descaro que en el mismo templo forjaron una imagen, dice la historia, de una águila romana. Él hizo eso, se atrevió a hacer eso y hubo una revuelta de los judíos. Y él tuvo que sacar esa imagen porque el águila era el símbolo del imperio romano. Este hombre no tenía aceptación. ¿Por qué? Porque él era un político. ¿Se dan cuenta de eso? Le estoy hablando. No hay políticos así. Que están bien, se sacan la foto con los católicos, vienen con los evangélicos, van con cualquiera. Son políticos. Era un hombre terrible. Hay un dicho, hay un proverbio romano atribuido a César Augusto. Dice la historia que César Augusto un día dijo hablando, es mejor ser un cerdo que un hijo en la casa de Herodes. ¿Por qué había dicho eso? Porque este hombre llegó a tener tal obsesión que cualquier amenaza que vea en su contexto, en su imperio, que le amenace a él para quitarle el trono, etc., él lo aniquilaba. Él mató o mandó matar a su propia esposa, a Marián. Y los hijos de estas cuando crecieron también sospechó de que ellos iban a quitarle el trono y a 3 de sus hijos los mató. Por eso dijo César Augusto, es mejor ser un cerdo en la casa de Herodes que ser uno de sus hijos. Este fue el César cuando Jesús nació. Perdón, el Herodes cuando Jesús, porque hay varios Herodes. Cuando Jesús nació, ¿se acuerdan? Vienen esos magos del oriente, dice el texto. ¿Y dónde fueron? A este Herodes. Imagínense ahora este viejito que ya ha hecho todo esto y le dicen, ay, hemos venido a adorar al nuevo rey. ¿Ahora entienden el contexto? Se vuelve loco Herodes. Y otra vez este político astuto dice, vayan, hipócrita, ¿verdad? Vayan, adoren y díganme dónde está para que yo, ¿qué cosa? Vaya también y lo adore. ¿Y qué quería hacer Herodes? Matar a Jesús. Y si no fuera porque Dios le revela y le dice a estos hombres, váyanse por otro lugar, él se enoja y ¿qué hace? Es reconocido por la matanza de Belén. Manda a los soldados romanos. ¿Por qué mandó? Porque estaban con él juntos y matan, hay una masacre, niños menores de 2 años son muertos todos y se cumple la profecía de Isaías. Muere Herodes, Jesús tiene que huir a Egipto por orden del Señor y de Egipto Dios llama a su hijo. Ahora el hijo de Herodes sube al poder, pero no es tan poderoso ahora. Herodes tuvo todo lo que era Israel, todo lo que era Palestina, a ese nombre se le denominó Palestina. Todo lo que era Palestina estaba bajo la mano de él, pero al morir él, el reino fue dividido en 4 partes. A uno de sus hijos un pedazo, otro de sus hijos otro pedazo, y el pedazo de Cesarea, el pedazo que gobernaba la región de Judea, que estaba en Cesarea, fue heredado a su hijo Herodes Antipas. Los griegos y los romanos en la historia siempre dicen Antipas, pero en la Biblia denominamos a Herodes. Este es el segundo Herodes. Este es el Herodes ya que comienza desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. O sea, es el Herodes de la crucifixión. Es el Herodes que está peleando siempre con Juan el Bautista. Este Herodes Antipas no ha heredado esa capacidad, pero es igual una persona también un poco especial. Ella se había enamorado de una de sus sobrinas que se había casado con otro de sus tíos. Le quitó la mujer a su primo hermano. Y eso Juan el Bautista dijo que no estaba bien. Y le había dicho, ¿cómo puede ser que te hayas casado con Herodías? Le hayas quitado a tu hermano su mujer. Y había una rivalidad. Y esta Herodías lo odiaba a Juan el Bautista hasta tal punto que mandó matarlo cuando Salomé en una fiesta baila con él. Esta familia era terrible, hermano. Era una familia realmente depravada. Imagínense, habían personas que querían seguirle, pero también habían grupos sectarios, grupos en el judaísmo que no lo apoyaban. Miren, ya hablamos de los fariseos que eran nacionalistas. Ellos no aceptaban a Herodes, nunca lo hubieran aceptado. Pero habían también gente que sí lo aceptaban, que ellos buscaban
la gloria presente o buscaban el bienestar presente y no importaba con quién hacían pacto. Entonces, esos eran los Herodes y los herodianos. Herodes siempre estuvo al lado del imperio romano. Ahora Herodes tiene seguidores, como es un partido político, vamos a decir, ¿verdad? Como todo partido aquí hay. Entonces seguimos a ese líder, a Herodes. Y no importa si vienen los romanos, si hacen un gimnasio, no importa. La idea es aprovechar el tiempo, aprovechar las condiciones. Y esos seguidores de Herodes, de esa filosofía, pues se llamaban los herodianos. Pero había un grupo extremo, radical. La contraparte, estos revolucionarios se llamaban celotes, eran judíos radicales. Tenían una oposición a Roma. Abogaban por la rebelión armada en contra de las fuerzas romanas. Entre ellos estaban, dentro de los celotes había un grupo todavía, eran los más, vamos a decir, extremistas, que se llamaban los sicarí. De ahí viene la palabra sicario. Que portaban cuchillos y lo que hacían, se mezclaban entre la gente y apuñalaban a esos judíos sospechosos de colaborar con los romanos. En última instancia, los celotes y sus simpatizantes serían los responsables de la revuelta del año 66 y la destrucción de Roma. Estos fueron los líderes que 30, 40 años después aproximadamente de que Jesús se fue, ellos se rebelan contra Roma. Roma trae su ejército y destruye Jerusalén. Jesús, dice la Biblia, llama a uno de sus discípulos y es Simón, el celote. Algo curioso. Pero también llama a un publicano, a uno que está a favor de Roma, trabaja para Roma. ¿Qué se llamaba? Ahí está. Dos discípulos, uno de la extrema izquierda y otro de la extrema derecha. Pero la Biblia dice, dejándolo todo, yo creo que dejaron, ¿verdad?, sus expectativas políticas para seguir ¿a quién? Al Mesías. ¿Están conmigo acá? Esos herodianos eran una coalición política de judíos. Apoyaban a la familia y la dinastía de Herodes e incluían muchos líderes romanos que gobernaban varias áreas de Palestina. Pero lo curioso es de que en el texto vemos que dice, y le enviaron los discípulos de ellos, ¿con quién? ¿Saben en esa reunión de consulta quiénes estaban? Estaba la extrema derecha y estaba la extrema izquierda. Hay un refrán que dice, el enemigo de mi enemigo, dos facciones tan polarizadas como los fariseos, los saduceos y los herodianos, ahora tienen una causa en común y son capaces de ¿qué? De unirse. ¿Para qué? Para estar en contra del Mesías. Yo aquí saco una aplicación. Yo creo que no va a haber nunca un partido político que se alinee con las verdades y los principios bíblicos, por más que sea candidato evangélico. Y eso tal vez no lo hemos vivido acá, pero en Guatemala sí han habido varios presidentes evangélicos y han sido los gobiernos más nefastos que ha tenido la ciudad o el país de Guatemala. Esos fariseos envían a sus discípulos y envían con estos herodianos, porque tramaron un plan. Y vaya leyendo conmigo, dice el texto, y enviaron los discípulos de ellos, ¿qué? Diciendo, miren cómo hablan estos herodianos y estos fariseos. Maestro, dice a Jesús, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Los fariseos tenían esa tendencia de ser nacionalistas, en tanto que los herodianos eran partidarios de Herodes, el vasallo romano. Ahora van a trabajar juntos por esta circunstancia extraordinaria. Ellos estaban preocupados, ¿por qué? Porque los fariseos decían, nos está quitando gente, nos está acusando, nos hace ver nuestra dificultad y estos están perdiendo el poder. Estos herodianos estaban preocupados porque Jesús podía dar una revuelta y con esto ellos traman bien esta estrategia y dice, aquí no hay salida.
Si Jesús decía sí o no, había serias consecuencias. Si él decía sí, es digno de pagar tributo, todos los oyentes dirían, bah, había sido otro, como Herodes. Y nadie hubiera seguido a Jesús. Y ahí, como no había nadie que siga a Jesús, ahí podían agarrarle y prenderle y matarle. Nadie iba a defender. ¿Por qué no lo hicieron? Todos los días intentaban hacerlo, porque tenía, dice el texto, miedo los líderes religiosos a la multitud, al pueblo, porque lo consideraban a Jesús como un buen profeta, así como lo consideraron a Juan el Bautista. Pero aún así mataron a Juan el Bautista. ¿Y quién mató? Herodes. Ahora están viendo eso. Pero si Jesús dice no, ahí están los herodianos. Corriendo van a decirle al Herodes, o estaban también ahí los romanos, decir, aprésenlo. Es motivo de sedición. ¿Por qué? Porque si este hombre ya había pasado el año 6 antes de Cristo, se levantó una revuelta por este impuesto. Los judíos no querían pagar, y voy a explicar por qué más adelante. Y murieron muchos judíos porque se levantó uno que dijo, no es posible que paguemos esto. Y después el año 66 va a ser algo similar. También por el tributo que va a comenzar en Cesarea, se va a levantar la revuelta judía. Estos celotes. No era, hermano, cosa sencilla. Los judíos eran también aguerridos. Estos fariseos entonces y estos herodianos han dicho, está bien. Si Jesús decía no paguemos, ahí él, de alguna manera, él mismo daba sentencia de muerte por su declaración. Los fariseos se opusieron muchas veces a Roma con ese fervor nacionalista mesiánico, pero ahora vemos de que junto con los herodianos buscan esta estrategia para de alguna manera liquidarlo. Dinos entonces lo que piensa, ¿es lícito pagar el impuesto a César o no? Y Jesús les responde, y realmente cuando yo veo la respuesta de él, yo me asombro, me admiro. No sé si admirarme realmente de la capacidad de Jesús de ver el corazón, porque él veía, ¿verdad?, el pensamiento de las personas. Él ve tu corazón, él ve mi corazón, Dios ve, traspasa. Para él no hay nada oculto. Él tiene la capacidad, varias veces dice el texto bíblico, viendo la incredulidad o el pensamiento, lo que ellos murmuraban en su mente, Jesús sabía, esa capacidad maravillosa de realmente, como un sabio, el sabio de sabios va a responder, y va a responder de manera impresionante. Pero antes de responderle, el que dice, el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Qué cosa? Hipócrita. ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Jesús había usado mucho esta palabra, y cuando lleguemos al capítulo siguiente, el capítulo 23, va a ser realmente duro. Es esa palabra que se va a repetir un montón de veces. Hipócrita, 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 fariseo. Es completamente adecuada para esta situación, porque ¿qué significa hipócrita? Es decir una cosa o hacer una cosa con doble intención. Es pretender hacer una cosa pero intentar hacer otra. Hipócrita en el contexto de Jesús, en el mundo grecorromano, era sinónimo de un actor, de un simulador. Porque cuando ellos tenían sus teatros, la manera de actuar se ponían máscara de dioses o de personas que eran famosas, reconocían su contexto y actuaban. Todos entonces llevaban una máscara. Y cuando veías tú decías, ahí está el hipócrita, porque estaba actuando, estaba simulando algo que no era. Y Jesús les va a decir a estos herodianos y estos fariseos, discípulos de los fariseos, jovencitos tal vez, hipócrita, hipócrita. Y Jesús, ¿qué más dice en el versículo 19? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Mostradme la moneda del impuesto. ¿Cuál era esa moneda? El denario. Un denario o dinar era una moneda romana de plata, más o menos equivalente al dracma griego, que pesaba unos 60 gramos de plata. No sé cuánto valdría eso. Pero un denario era normalmente la paga o el salario de un día. Roma había impuesto a todo su dominio muchos impuestos. ¿Por qué era singular este impuesto? Por dos cosas. Primero, todos los impuestos normalmente, todos los tributos del imperio normalmente eran en porcentaje A.
Si usted, digamos, viajaba de un lugar a otro, al entrar a la ciudad estaban ahí los publicanos. Y tú tenías que pagar, por decir, como hacemos el peaje, ¿verdad? Acá, usted estaba ahí y tenía que dar determinado monto. Y eso recaudado tenía que ser mandado a Roma. Entonces, te cobraba el impuesto de tránsito. Pero si tú tenías ganancias también, había como un tipo de diezmo. Si tú tenías algún tipo de negociación, venta, lo que sea, el Estado, Roma, de alguna manera te obligaba a apartar cierto porcentaje. Pero si tú nunca viajabas, nunca dabas impuestos. Pero si tú nunca ganabas dinero, no había necesidad de pagar, era en función de. Pero este tributo del denario era un impuesto, un tributo obligatorio. No importa si ganabas o no ganabas, no importa si tenías o no tenías dinero, tenías que un denario al año dar. O sea, era como un censo. Todos los varones mayores de 12 años tenían que pagar este tributo. No respetaba condición social, era una señal de imposición. Pero aparte, ¿por qué los judíos habían rechazado ese impuesto? Imagínense, Jesús toma el denario en la mano, ¿sí? El hecho de pedir el denario es porque no lo tenía él, curioso, no tenía esta moneda. Se la pide a sus espectadores y rápidamente alguien les alcanza. Posiblemente era una moneda, siempre hablamos en la Biblia de denario, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo que los judíos rechazaban esto? Porque esta moneda implicaba caer en el segundo pecado de lo que denominamos las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Correcto, fuértelo. No te hará imagen. ¿Y sabes qué? La moneda tenía una imagen. Sea cual fuere, porque en ese tiempo puede haber que ha habido, ¿verdad? Como hay en nuestra moneda circulan todavía algunas del año 90, pero otras del año 2015 ya. Sea cual sea la versión, sea una moneda de Augusto o de Tiberio, en cualquier caso, siempre la moneda atribuía deidad al César. Siempre. Creemos de que era la moneda de Tiberio Augusto. ¿Y sabes qué? Se ha encontrado moneda. Hay monedas de ese tiempo, denario, porque era una moneda común hasta el día de hoy. Y en una cara, en el adverso decimos nosotros, en el adverso decía Tiberio César Augusto, hijo del Dios divino Augusto. ¿Qué estaba diciendo? César es Dios. Y el primer hombre sobre el Imperio Romano que obligó a que se le denomine Dios y que se le haga culto fue este Augusto César. Y de ahí en adelante el problema va a ser con la iglesia primitiva. ¿Sabes por qué murieron en la arena romana? Por no adorar al César. Y esta moneda decía que César era Dios. Pero en el reverso decía, estaba él ahí en un trono con una corona y él decía ahí, Augusto César, Maximus Pontificus, sumo sacerdote. No solamente era el Dios, sino que era la manera que todos sus súbditos podían llegar a ser bendecidos por Dios. El César se convirtió en una religión. En el Imperio Romano se adoraba al César. Se creía incluso que era hijo literal de los dioses. Un judío devoto, cuando veía eso, tocar eso en su mano era sinónimo de impureza. Y Jesús dice, denme una moneda. Y por esa moneda es que hubo rebelión, hubo rechazo. Pero estos herodianos no se hacían problemas. ¿Quién le dio la moneda? Los que vinieron y estaban en los reinos. Ellos tenían, no se hacían problemas. Y le dan la moneda y Jesús la levanta y dice, y hace esa pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es esto? ¿Y qué responde la gente?
¿Qué responden los que ven la moneda? Dicen, de César. Y entonces ahí está esa frase famosa y tal vez no tan bien interpretada. Dad, dice entonces, le dijo, pues dad a César lo que corresponde a César y a Dios lo que corresponde a Dios, en otra traducción. ¿Qué significó eso? En primer lugar, creo que Jesús no estaba evadiendo el asunto de la autoridad romana. No estaba eliminando y no estaba diciendo, pues no den. En primer lugar, creo que lo que está diciendo claramente Jesús es, paguen sus impuestos. Si Dios ha permitido, porque acuérdense, en toda autoridad, todo gobierno está bajo la suprema autoridad y soberanía de Dios. Y Él permite ciertas cosas. No hay nada que se escape bajo el control de Él. Y este hombre, César Augusto, que está dominando y está pervirtiendo a la nación de Israel, Jesús dice, denle a Él lo que le corresponde. Sigan pagando el impuesto. Y seguramente ahí los fariseos dijeron, ¡ah, qué bien! Ahí cavó su propia tumba. Bien que lo dijo, está diciendo que paguen qué cosa. Y seguramente la gente lo escuchó, cuando escuchó esta primera parte dijo, uy, ya, se acabó nuestra expectativa. Creíamos que era un buen profeta, ahora se acaba de ¿qué? De disparar solito. Si hubieran escuchado sola esa primera fase, dad al César lo que es del César. Pero estaba limitando ese tributo de dar al César aquello que le correspondía al César. Devolverle al emperador solamente lo que era debido, en otras palabras. Este emperador estaba reclamando en la moneda su deidad. En la moneda estaban diciendo, adórenme. No solamente el hecho de dar ese impuesto, sino lo que implicaba hacer eso, estar a favor de ¿qué? De la adoración del César. Se dan cuenta, no era por la cantidad, no era por un día de trabajo que se levantaron los judíos, sino por lo que implicaba pagar ese tributo, estar de acuerdo con adorar al César. Y es por eso que en 2 oportunidades, hasta que van a ser aniquilados, va a implicar esta moneda eso. Pero Jesús, al decir la segunda parte, va a limitar, y lo vamos a ver. Al añadir y den a Dios lo que es de Dios, Jesús está enfatizando de que todo servicio, toda gratitud y toda gloria le pertenecen a Él. ¿Cómo termina la historia? Antes de pasar a las implicaciones, dice el 22, oyendo esa respuesta, oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Quedaron maravillados. ¿Se convirtieron los herodianos? No. Dice el texto, se fueron. Rechazaron el mensaje. Entendieron el mensaje. La gente se asombró de eso, de dar al César y ahora dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué implica eso? Yo les quiero preguntar, hermano. Se ha dicho muchas veces que el cristiano no debe participar en política. ¿Están de acuerdo? ¿Han escuchado ustedes eso? El cristiano no, un verdadero creyente no debe participar en política. Yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. La respuesta de Jesús, porque se le demanda a Jesús una respuesta, ¿era política o era religiosa? Cuando Jesús dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿era política o era religiosa? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué era, hermano? ¿Qué era? Díganme. Así digan. 1 o 2. 1 política, 2 religiosa. ¿Qué era? ¿Cuántos dicen que era política? Poquito. ¿Y lo demás? Ya, ¿cuántos dicen que era religiosa? Otros 2. Y los demás no tienen, no han entendido, no han comprendido. No se animan. Por eso es que estamos como estamos, hermano. Yo creo que la respuesta de Jesús, y voy a argumentar ahorita, son ambas cosas.
la respuesta de Jesús es tanto política como religiosa. No se trata de una cosa o de otra, se trata de ambas a la vez. Cuando el Señor toma esta moneda en su mano y le pregunta a los judíos de quién es esta imagen, ellos responden de César. El Señor estaba tratando de hacer una conexión que es tanto política como religiosa. La moneda tenía, ya expliqué, la imagen del César. Esa imagen tenía un dueño, tenía una propiedad, él la había acuñado. En Lyon, en la ciudad de Francia, es normalmente donde hacían estas monedas. ¿Y qué significaba esa moneda? Representaba el poder que el César o Roma tenía sobre ellos como nación. Y eso tiene connotaciones políticas. Estábamos hablando de política, pero yo he dicho política. ¿Qué significa, hermano Liceo, política? ¿Cuál es la etimología de la palabra política? Es una palabra griega que fue transliterada al latín y hasta nuestros días tenemos eso. Así, política, así literalmente se lee en el griego. Y viene, la base de esa raíz es polis. Y la polis es la ciudad. Y política, está en plural, significa las cosas o los asuntos que conciernen a una ciudad. ¿Y cómo se ejercía la política normalmente en el mundo griego? Que se inventó esta palabra o la acuñó. Pues los estados griegos normalmente eran o trataban de ser democráticos. Demos, pueblo, kratos, poder. El poder estaba en las manos del pueblo o en las manos de los representantes del pueblo y había asamblea y determinaban qué hacer en conjunto con los asuntos de ese pueblo. Desde ahí viene, hermano, eso de los congresos y verdad, de las cámaras de diputados, de senadores, y Roma toma eso y también hace. Y por muchos años Roma ha sido gobernada por un congreso hasta que vino desde César Augusto. Y él fue el primero en ser emperador, o sea que ya no hay, fue el primer tirano, vamos a decir, en el buen sentido de la palabra, de su contexto. La política entonces son los asuntos concernientes a una ciudad. ¿Usted es ciudadano? ¿A usted le conciernen algunas cosas de esta ciudad? Obvio. Solo que hay una gran diferencia con nosotros los cristianos, que tenemos doble nacionalidad. Tanto la boliviana y tenemos la nacionalidad de la Nueva Jerusalén. El hecho de que ellos, los judíos, tenían que hacer uso de esa moneda, que tenía esa imagen grabada, era un recordatorio entonces constante de lo que Roma había hecho sobre Israel. Ellos no tenían otra opción que pagar el impuesto. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Páguenlo. Paguen. Ahora, ¿qué es de Dios? Hasta aquí está claro, eran asuntos políticos, ¿verdad? Pero también son asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque de manera implícita Jesús ha dicho, denle a Dios lo que es de Dios. Habían ahí dos monedas, habían en ese instante dos imágenes. La primera imagen era la del César. Esa moneda le pertenece al César porque él la acuñó. Denle a él lo que le pertenece. Pero den a Dios lo que es de Dios. ¿Dónde vemos nosotros la imagen de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde veía un judío la imagen de Dios? ¿Y dónde usted puede ver la imagen de Dios? ¿Dónde está su moneda? ¿Dónde está lo que refleja a Dios? Vaya a un espejo y se va a dar cuenta. Usted y yo, como criaturas de Él, dice la Biblia, por diseño hemos sido formados bajo la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, la implicación es religiosa y sus oyentes, los judíos, lo entendieron. Esa moneda le pertenece al César, esa imagen está ahí, pero ustedes, en otras palabras, le pertenecen a Dios. Y lo que de manera así directa está diciendo Jesús,
por encima del César hay un Dios. El César no es Dios. No puede ser posible que nosotros hayamos elevado a un ser humano como si fuera Dios. Lo que está diciendo, denle al César Dios lo que es de Dios. No dijo eso Jesús, dijo, denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y tu vida tiene el sello, tiene la imagen de Dios. Y no quiero entrar en detalle de qué es la imagen de Dios, esos aspectos morales, esos aspectos comunicables de la divinidad, aquellos incomunicables, pero sí tenemos, hermano. Es algo increíble. No hay ningún ser creado en la tierra, no hay ningún animal, ningún chimpancé, por más inteligente que sea, que se asemeja a lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado capacidad y dio libre albedrío a nuestro padre Adán. No lo hizo un títere, lo hizo con sentimiento y comunicó parte de su vida, y por lo tanto el ser humano es eterno y puedo seguir así, etcétera, etcétera. El ser humano tiene la imagen de Dios. Es algo increíble. Entonces, el ser humano debe entregarse a Dios por encima de todas las cosas. El César estaba bajo la suprema autoridad de Dios. ¿Te das cuenta de esa implicación? ¿Qué autoridad está sobre tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿La democracia? ¿Los demás? ¿El pueblo? ¿Cuál es nuestra base de autoridad entonces? Son cuestiones de política y religión. Cuando los políticos del mundo, los legisladores, los gobernantes dicen otra cosa diferente a la palabra de Dios, quiero decir, hermano, no es porque ellos están siendo religiosamente neutrales, sino porque están apoyando a otra religión y a otros dioses. Es así de simple. Son idólatras. ¿Por qué en un debate, por ejemplo, en Argentina o acá, el tema de, por ejemplo, el matrimonio homosexual o varios de esos temas, ¿sí? No quieren que vayan los evangélicos porque dicen, estos son religiosos y su manera, su opinión está sesgada, ellos no son objetivos. Pero viéndolo honestamente, no hay político que no sea religioso. No importa cuán ateo sea, no importa cuán agnóstico diga ser, él tiene una religión. Y las leyes que va a emitir ese grupo de personas que tienen un Dios, pues van a estar acorde a esa manera de pensar y esa cosmovisión. Entonces el cristiano, yo me pregunto, ¿dónde está? Si es una cuestión de nuestra ciudad, de nuestra polis, de nuestra política, ¿dónde está el cristiano para decir, así dice la Biblia? Nosotros no vamos a aceptar esto porque desde el diseño está errado. El homosexualismo es pecado, le ofende a Dios, no importa si me meten a la cárcel. ¿Dónde están esos cristianos? No, el cristiano, pastor, no puede meterse a política. Estos seguidores sí se metieron y estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Pero ese no fue el diseño del Señor de poner gobierno humano. Si usted va a Romanos capítulo 13, en adelante, vaya conmigo, mire el diseño del Señor para el gobierno humano. Y estaba Nerón en ese tiempo. Romanos capítulo 13. Dice el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, y continúa ahí. Hermanos, como ciudadanos de este reino, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que ser ejemplo de legalidad.
No puede ser que un cristiano esté metido en cosas ilegales. Dios ha determinado y ha puesto al presidente que tenemos, a las autoridades que tenemos, ¿para qué? Para que ellos de alguna manera juzguen estos asuntos civiles. Y si ellos lo hacen en la voluntad del Señor y están pidiendo, ya hay normas, leyes establecidas que son morales, que son correctas, pues los cristianos deberíamos ser los primeros en obedecer. Años ya que venía yo, de alguna manera con algunos hermanos compartíamos esto. ¿Por qué la iglesia ha sido tal vez la última institución o sigue siendo una de las últimas instituciones donde, por ejemplo, los servidores de Dios no tenían seguro? No tenían aporte de la AFP, no teníamos nada. No, porque el pastor tiene que vivir por fe. Entonces, cuando me voy a los asuntos de política y veo este texto, y ya hay una ley ahora que nos obliga a hacer, claro, ahora hay una ley. Pero nosotros deberíamos hacer ejemplo como institución. Eso es lo que va a decir Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 abajo, porque habla también de esa relación entre un ciudadano y su rey, su emperador. ¿Y sabes cuál es la idea de Primera de Pedro? Sométase, dice. Arme su vida de acuerdo a las normas y leyes. Y en ambos contextos era el mismo emperador, Nerón, un loco que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Fue la primera gran persecución de la iglesia. Y ambos, tanto Pedro como Pablo, dicen, obedezcan al emperador. ¿Tienen el límite la obediencia al emperador, al gobierno? Sí, hermano. Pero la premisa es, si Dios ha puesto esa autoridad, hay que obedecer. Pero aparte de eso, Pablo también dice que hay que orar por ellos, ¿verdad? Para que nos conduzcan bien. Y a veces criticamos al gobierno. Es fácil, ¿verdad?, reenviar un mensaje y etcétera, etcétera, hacérsenos la burla de las autoridades porque no comparto esa manera de hacer política, porque soy de derecha o porque soy de izquierda. Pero nunca oramos por el presidente. Nunca oramos por nuestras autoridades. Hermano, esa gente es idólatra, quieran o no reconocerlo. Es algo ilógico, es completamente absurdo lo que están haciendo. Esos argumentos que nos acusan de ser, por ser religiosos, no podemos discutir las leyes sobre la moralidad. Y ellos ya tienen una predisposición de partida. Arrogan ser neutrales, pero no son neutrales. Así que mis hermanos queridos, yo debo aclarar y debo seguir insistiendo en la separación entre iglesia y Estado. No estoy diciendo que la iglesia, porque alguien vio esto, la iglesia calvinista, la iglesia luterana, si ustedes leen la historia, ellos vieron esta realidad y ¿sabes qué hicieron? Tomaron el poder. Ambas iglesias, las iglesias reformadas, no eran iglesias separadas. ¿Sabes quién vino a hablar sobre separatismo entre iglesia y Estado? La Reforma Radical, los anabautistas. Y nosotros hemos heredado de ellos eso, como bautistas. Nosotros defendemos y entendemos a la luz de la Escritura que debe haber separación entre el Estado y la iglesia. No estoy diciendo, hermano, que entonces usted vaya y se ponga de candidato. Si Dios lo llama a eso, amén. Pero nosotros lo vamos a reconocer que es la voluntad de Dios. Y creo que así como llamó a Daniel, como llamó a José, etcétera, grandes hombres de Dios que estuvieron en funciones públicas, Dios puede seguir llamando a personas para la función pública, pero no como iglesia, no podemos como iglesia, en primer lugar, hacer política aquí en este lugar, o propaganda o proclamaciones, etcétera. No podemos estar a favor de uno u otro en este lugar. ¿Está de acuerdo conmigo? Este no es el lugar para eso. Este lugar se ha determinado en primer lugar para traer alabanza a Dios. Aquí no vamos a hablar del César. Aquí vamos a hablar acerca de Dios. Pero tal vez las cosas que vamos a hablar acerca de Dios y el estilo de vida, todo lo que concierne a nuestra vida cristiana, tal vez va a ofender al César. Tal vez, porque va a haber momentos, no es todo, pero va a haber momentos en que la iglesia cristiana tiene que decir nosotros no. Y va a haber un límite. Y ese límite lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 29. Vaya conmigo, por favor. Hechos 5, 29. Estos discípulos que habían escapado por temor el día que Jesús fue apresado, ahora los han traído.
Y están viendo ahí que ellos los están, les están amonestando, les están diciendo, por favor, dejen de predicar. Y está dándole duro, déjenme, creo que no es el 29. ¿5:29? Sí, es 5:29, correcto. Cuando los trajeron, dice el 27, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote, ¿quién era? Era la máxima autoridad judía del templo. Les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Una autoridad le había dicho a un súbdito, a Pedro, no hables, es ley, no lo hagas. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En determinado momento va a haber una tensión. ¿Dónde es el límite de la obediencia civil a las autoridades establecidas por Dios? Cuando esas autoridades van a obligarnos a hacer algo que no es su voluntad. ¿Está bien? El día cuando el presidente de Bolivia o la Cámara de Diputados diga es prohibido testificar, ese día tenemos que hacer resistencia civil. Eso es lo que pasó ahí en Hechos. Y puede que algún día pase. Hay países donde es prohibido el evangelio. Pero hay cristianos que están predicando el evangelio. Están en desobediencia civil. Y esto pasó con la iglesia primitiva. Se les prohibió hablar de Cristo. Pero ¿qué dijeron los apóstoles? Juzguen ustedes. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque esos hombres rebeldes, religiosos, idólatras, comienzan a hacer leyes que no están de acuerdo a este principio bíblico. Y los cristianos no se sujetaron, sino hicieron la voluntad de Dios. Entonces, todo político es religioso. Y quiero decir también, de la misma manera, todo cristiano es político. Todo cristiano es político. Todo cristiano tiene doble ciudadanía. ¿Cómo está nuestra lealtad a la constitución política de nuestro reino? Mañana va a salir a defender su postura. O no, no sé si está a favor o en contra del paro cívico. ¿Cuántos han salido esos 21 días? Ollitas comunes y todo. Y hemos hecho grandes cosas. Porque creemos que es un derecho, etc. No quiero jugar eso. Porque creemos que nuestra constitución o que nuestras leyes, nuestros derechos están siendo avasallados. Pero aquí está nuestra constitución. Y las autoridades la están pisoteando. El mundo, con sus normas y sus leyes, está escupiendo y está blasfemando ese libro. ¿Y dónde están los cristianos que se están parando para decir, eso no es así? Jesús no tuvo miedo de decirle a esos seguidores, den al César lo que es de César, pero den a Dios lo que es de Dios. Su vida, si es hijo de Dios, le pertenece a Él. Y por encima de la constitución humana está este libro hermoso. Están sus principios y no son negociables. Así que le animo a que haga apología, haga defensa de su otra ciudadanía. Creo que pesa más. Amén. Incline su rostro ahí, por favor. Se ha acabado el tiempo. Y reflexione, por favor. Espero no haberme equivocado. Es un problema bastante complejo. El tema de la relación y la tensión entre iglesia y Estado, política y religión. Pero le animo a que sea sabio. Así como lucha en este tiempo, tal vez, o apoya o no apoya determinado pensamiento también, le animo a que usted también entienda la responsabilidad que conlleva el hecho de ser ciudadano del reino de los cielos. Qué bendición, hermano. Pero a veces nos olvidamos. Y nos hemos olvidado que tenemos doble pasaporte y solamente utilizamos el humano. Y estamos preocupados por lo terrenal. Yo quiero que piense en esto último que dijo Jesús. Den a Dios lo que le pertenece. Denle a Él.
¿Qué le pertenece? ¿Qué le está demandando Dios en este momento de su vida? Pues es entre usted y Él. Pero sea un ejemplo en este mundo de moralidad, de santidad, de justicia, de legalidad. Padre amado, gracias le damos por este estudio. Señor, soy muy honesto. Que tu Espíritu Santo, Padre, pueda discernir a través de nuestro entendimiento y a través de tu voluntad cada cosa que se ha dicho, Señor. Pero, Señor, entiendo claramente a la luz del contexto literario e histórico que, Señor, nunca la política está alejada de nuestras experiencias y prácticas cotidianas. Porque tenemos, Señor, presencia en este mundo. Estamos en este mundo, Señor, y somos ciudadanos de este mundo, aunque, Señor, no es nuestro final destino. Padre, que el futuro realmente, nuestra ciudadanía celestial forme, cree identidad en nuestra manera de vivir en esta tierra. Oh Señor, tú has diseñado para que nosotros seamos el nuevo templo, su nuevo cuerpo. Seamos, Señor, la prueba visible, tangible de su reino. Y Padre, ¿cómo no ser hijos tuyos en este mundo que vivimos en completa legalidad? Que pagamos, Señor, nuestros tributos, que obedecemos todas las leyes, Señor, que han sido impuestas por las autoridades que usted ha permitido que estén en función de gobierno. Pero, Padre, habrá momentos de tensión, habrá momentos en que tu palabra y tus principios van a ser blasfemados, estropeados, porque, Señor, guiados por otro tipo de deidades, de idolatría, Señor, van a tratar de imponer a tu pueblo cosas que no están en tu palabra. Señor, danos fuerza, danos sagacidad, danos sabiduría para poder, Señor, realmente comprender y entender. Y si tú, Señor, nos permites, como en un país, entre comillas, democrático, Señor, tomar decisiones, emitir, Señor, una opinión, hacer prevalecer un derecho, Señor, te pedimos que sea guiada por tu santa y divina voluntad. Aquí estamos, Señor, aquellos que tenemos esa imagen tuya. Y, Señor, en esta mañana nos entregamos a usted, porque entendemos que le pertenecemos. Y queremos darle toda nuestra alabanza, todo nuestro honor, toda nuestra gloria a usted, Señor, porque se lo merece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por traernos la palabra del Señor en esta mañana. Le invito a todos los hermanos, por favor, a ponerse de pie. Vamos a tener el tiempo de recoger las ofrendas y los diezmos. Si alguien necesita un sobre, puede levantar su mano para que se acerquen los hermanos. Bien, antes de hacer el recoge de las ofrendas, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias porque tu palabra fue expuesta, Señor, en esta mañana, mi Dios. Permite retenerlo, Señor, en nuestro corazón, poder aprender, Señor, y aplicarlo a nuestra vida. Te pido que bendigas estas ofrendas, Señor, que van a ser recogidas y que sean usadas para tu obra. Te lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar la alabanza porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna
ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tu senda de justicia guíame. En tus sendas de justicia guíame. Amén. Pueden tomar su asiento. Tenemos unos anuncios a cargo del pastor. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Solo recordarles nuestros servicios y también algunos anuncios. Esta noche tenemos un culto normal de cierta forma, pero a la misma vez especial porque mismo horario a las 7 de la noche, pero tenemos la ordenación al ministerio de nuestro hermano Eliseo justamente. Ayer fue la examinación y gracias también a los que pudieron asistir y gracias a los líderes de la iglesia, también al concilio de pastores que estuvieron acá participando, fueron 6, y esta noche entonces tenemos la examinación, ha pasado la prueba, eso era la idea. Entonces esta noche a las 7 le esperamos acá, él va a firmar su declaración de fe delante de toda la iglesia, va a recibir su certificado también de ordenación y también vamos a orar por él, juntamente con su esposa, así que le esperamos esta noche. Creo que es importante para él, para toda la iglesia, el poder también desafiarnos en el Señor a poder obedecer cuando hay un llamado del Señor y reconocer que Dios está llamando a alguien para el ministerio. Es el caso de nuestro hermano Eliseo. Entonces esta noche a las 7 le invitamos, y a propósito de esta noche tal vez particular, que tal vez puede venir un poquito más de gente, siempre recordarles el asunto del parqueo, que no nos metan en problema con los vecinos, ¿no? Ayúdennos en eso, por favor. Como hoy, por ejemplo, si pueden meter su vehículo adentro, hermano, pues hágalo y luego pueda salir también, hermano. Y cuando salgamos, como hoy, por ejemplo, salgamos también rápido en el caso de los que están tal vez en el medio para no estorbar a los demás que van a salir. Ayúdennos siempre, hermano, con ese orden. Y en el caso de los vecinos, pues siempre no pararse enfrente, no pararse en su garaje de ninguno de nuestros vecinos. Tenemos problemas esta semana, en la conferencia tuvimos problemas con la Junta Vecinal del barrio justamente por ese asunto, porque no nos ayudan a veces en eso, ¿no? Entonces, por favor, les rogaría que nos ayuden a poder evitar los conflictos por los vecinos, por el parqueo, así que, por favor, le pedimos su colaboración en eso. Hablando de la conferencia esta semana, tuvimos una conferencia lunes y martes, y gracias por lo que asistieron. Y como mencionó nuestro hermano Eliseo, pues hay también para que usted pueda edificarse ahí por las redes sociales, no por el Facebook en este caso, por YouTube, sí, por YouTube fue, porque recuerda que se había caído Facebook y WhatsApp en ese día, entonces lo tuvimos solo por YouTube, así que puede ahí buscar y tener una página de la Iglesia Bautista Estrella de Belén Santa Cruz para poder entonces usted también edificarse allí. Y bueno, también esta semana, el día jueves, tuvimos una capacitación, ahí algo que se realizó a última hora porque era una oportunidad de aprovecharla con nuestro hermano William Castaño que estaba acá, sobre la Biblia, el pescador, y algunos aprovecharon porque hicimos una oferta del 50% del costo de la Biblia y ahí algunos se capacitaron para eso. Oren por eso, porque esta semana vamos a ver si con la librería El Bordón podemos cerrar un compromiso para traer Biblias de las mismas, con un sello especial de la Misión Bautista Internacional,
que tenga esta Biblia, y esta Biblia estaría a un costo más económico también, y es un proyecto que queremos para poder desafiar a todas las iglesias de la Misión Bautista a hacer evangelismo, porque es una herramienta para la evangelización. Entonces, la Biblia del Pescador fue hecha para eso, y hay una propuesta entonces que nos están dando a bajo costo, y vamos a ver y considerar si podemos hacerlo. Así que por favor, sus oraciones por eso también, si Dios así lo permite, podemos hacer, y tal vez en el tiempo sea una herramienta también para nosotros y para las demás iglesias de nuestra misión. Animar en la semana, hacer parte de cada servicio. El día martes es oración, pero también hacemos visitación, súmese con nosotros. El día jueves también el estudio bíblico, 7:30, y el día sábado también los ministerios de niños, adolescentes y jóvenes. Siempre animarles a ser parte de cada uno de ellos. Hay un ministerio también que, bueno, está haciendo las horitas felices, el ministerio de niños, oremos por ellos también. Hoy día empezamos también la clase también con los más pequeños también ya. Entonces, gracias también por los maestros que se han sumado, por las hermanas que están apoyando, y gracias hermanos por eso también. Así que ahí ya también los más pequeños están, no clase cuna por si acaso, ¿no? Sino de 3 años en adelante, 3 a 5, aunque si hay un niño de 2 años que ya está grandote, es independiente, qué sé yo, puede también ir allí, ¿no? Le vamos a aceptar allí. Por favor, tomar ese detalle, pero no clase cuna, ya por favor, por ahora todavía, pero sí de 2 años o 3 años en adelante, sí va a ser posible. 2 cositas más para finalizar. Una, estamos teniendo, hermano, la invitación desde hoy día para que usted conozca del retiro familiar. Vamos a tener retiro familiar el 2 de noviembre, es feriado, es día martes, es feriado. Generalmente el día lunes tal vez le van a dar algo de libertad o de un horario continuo, y tal vez aquellos que quieran ir al campamento, porque va a ser en el campamento David, desde la noche pueden hacerlo con toda libertad, no habrá problema, pero el programa y toda la actividad que estamos nosotros realizando es desde el día, es solo el día martes, ¿sí? Solo el feriado. El costo va a ser, hermano, estamos también nosotros apoyándonos para poder hacer lo más económico posible y que también pueda ser algo que todos puedan ir. Entonces no hay retiro familiar tan barato como este, ¿ya? 20 bolivianos, todos los mayores de 13 años. Así que todo prácticamente 20 bolivianos. Ese es el costo que estamos dando para el retiro. Eso incluye desayuno, almuerzo y hasta merienda, ¿vale? Vamos a dar. Entonces, 20 bolivianos, digamos, ni el retiro de jóvenes estuvo tan barato, digamos, ¿no? Entonces, estamos haciéndolo así porque la iglesia va a apoyar para que sea la idea de poder ir todos y participar. Como también los pequeños, los niños de 5 a 12, que ya son los que comen más o menos, van a pagar solo 10 bolivianos, como pagar la entrada prácticamente solamente, 10 bolivianos, y lo demás también la iglesia lo va a cubrir. Tomar en cuenta eso entonces, padres, y poder registrarse e inscribirse con nuestros hermanos diáconos de nuestra iglesia, por favor háganlo, y pueda registrarse usted para poder participar entonces de este retiro del 2 de noviembre. Entonces comenzamos el mes de aniversario de la iglesia. La iglesia cumple en este año 42 años y pensamos hacerlo con este retiro. Vamos a invitar, y va a haber 2 iglesias pequeñas, una iglesia de unos 30 miembros y una iglesia de 15 a 20 miembros, 2 iglesias pequeñas de nuestra ciudad que van a sumarse con nosotros para tener un poco de comunión también con ellos y animarles porque querían usar el campamento y no le queremos dejar fuera. Así que también los sumamos a ellos. Así que, por favor, oremos por esa actividad y seamos partícipes y, bueno, sea un buen tiempo también para aprovecharlo. Por último, no olvidemos las oraciones. Oremos por la hermana Guadalupe. Esta semana pedimos oraciones por ella. Ella es la mamá de nuestro hermano Celestino. Así que Guadalupe Padilla. Oremos por nuestra hermana fiel del Señor aquí en nuestra iglesia. Y este tiempo de pandemia no ha estado viniendo, pero sin embargo sigue siendo fiel al ministerio de la iglesia Estrella de Belén. Así que gracias a Dios, hermano, por ella. Por favor, sus oraciones. Está muy delicada de salud. Por nuestro hermano Weimar Solís también. Ha sufrido una recaída en una embolia otra vez y les rogamos por favor que usted pueda orar por él, por favor. Estaba con dificultades para caminar, dificultades para hablar nuevamente. Por favor, sus oraciones entonces para nuestro hermano, apoyémosle también. Había una mejoría y esperemos que pueda seguir en ese camino también, hermano, ¿ya? Y por último, no olvidemos también a nuestra hermana Julia Fernández, ya hemos venido anunciando acerca de ella, es una situación muy complicada, muy difícil el cáncer. Por favor, hermano, sus oraciones también para ella, por favor, apoyémosle a
a ella. Y por último, bueno, aquí está, ¿verdad? La enseñanza de los niños. Va a haber Libopen en nuestra iglesia desde el 18. Entonces ahí está, lunes, miércoles y viernes. Libopen va a ser acá, van a venir acá a hacer la capacitación aquí. Entonces inscríbase y regístrese con nuestro hermano Eliseo. Vamos a hablar del costo y tal vez la iglesia pueda apoyar un poco en eso, pero por favor participe y anímese para capacitarse, ya sea para ahora en el ministerio si lo está haciendo, o para el año si quiere también ser parte en el ministerio. Entonces por favor también puede usted participar de este curso de Libopen en su primer nivel. Entonces por favor aprovechamos entonces esa oportunidad. Póngase de pie, hermano. Gracias, oramos, nos despedimos. Y siempre rogarle lo del parqueo, por favor, a la salida y a la entrada también, ya, por favor, muchas gracias. Señor, te damos las gracias a ti por esta mañana, gracias a Dios por nuestras vidas. Queremos, Dios, aprovechar, Señor, siempre el tiempo, y queremos, Dios, que tú puedas, Señor, o nos permitas, Dios, siempre alimentarnos y edificarnos por tu palabra. Gracias por esa libertad que tenemos, por venir y congregarnos, tener, Señor, adoración a tu nombre juntos como congregación, y recibir también, Señor, la palabra tuya, Señor, como la gracia, Señor, como el agua fresca, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios, por eso. Y gracias, Dios, por tus verdades y principios, Dios, que podemos recordar, podemos, Señor, recibir amonestación, y también, Señor, podemos recibir la guía, Señor, según tu verdad. Muchas gracias por mis hermanos, sus vidas, Señor, en tus manos ponemos, y tú puedas guardarle, librarle del mal y ayudarle, Señor, en sus necesidades. En Cristo Jesús, amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Soy de tu gracia y tu perdón.